De héroes nacionalistas a problemáticas sociales, de monstruos mutantes a vengadores despiadados, de zombies veloces a familias disfuncionales, del anonimato a los eventos cinematográficos más importantes por excelencia. Hoy, en Historia del Cine, la historia del cine coreano. Hasta 1897, Corea se conocía como el Imperio Joseon. Ese mismo año, el rey Gojong debió cambiar el nombre de su nación al Imperio de Corea y estableció una condición de igualdad con el mucho más poderoso Japón. Pero para 1910, el Imperio de Corea se convirtió en una colonia japonesa. Fue por aquel tiempo que el cine llegó a los parajes coreanos. Las primeras noticias de proyecciones datan de 1897, en una barraca de Jingoge Bokjeon. El material exhibido consistía en producciones de la compañía francesa Pathé. Un año después, el viajero estadounidense Barton Holmes llegó con el cinematógrafo como parte de su programa de viajes. Pasó a ser el primero en filmar dentro del Imperio de Corea. Luego le mostró sus trabajos a la familia real y los llevó a Occidente. Sin embargo, el gran público de Corea no pudo disfrutar de las funciones hasta 1903, cuando fue inaugurada la Dongdaemun Motion Picture Studio, la primera sala cinematográfica del país. 4 años después abrió la sala Daengsonsa en Seúl, y así otros cines en diferentes ciudades. La mayoría eran propiedad de empresarios japoneses y proyectaban películas de las potencias occidentales, como Estados Unidos. Ante la respuesta favorable del público, surgió la necesidad de desarrollar una cinematografía coreana. Park Sung-pil, responsable de Daengsonsa, se encargó de que hubiera dinero para la realización de la primera película coreana, Hwayok-gutu. Se trataba de un kinodrama, una obra de teatro con fotos en movimiento. Los actores trabajaban delante de un fondo donde pasaban las imágenes. Estrenada el 27 de octubre de 1919, Hwayok-gutu encantó a los espectadores, pero tuvo una respuesta negativa de los intelectuales, que cuestionaron la mezcla de teatro y cine. Las críticas no detuvieron el nacimiento de la industria del cine en Corea. Predominaron los kinodramas, pero también los documentales. Gran parte de la producción estaba a cargo de compañías japonesas. Al tratarse de películas mudas, cada función contaba con Pyeonsesu, las personas que explicaban el sentido de los diálogos y las escenas. De hecho, el idioma del Imperio coreano era el japonés y la lengua coreana solo se enseñaba en las escuelas, como materia optativa. Un nuevo paso importante para el cine local sucedió en 1923 con el estreno del primer largometraje coreano, Hwaraeng Menso. Los años 20 fueron de crecimiento para el cine de Corea. Uno de los exponentes más destacados fue Arirang de 1926. La película fue escrita, producida y dirigida por Na Eun-kyu, que también encarnó al protagonista, un joven torturado por policías japoneses. Arirang sorprendió por la búsqueda de realismo y el contenido político, lo que inspiró a una camada de cineastas coreanos que querían hablar de cómo el país empezaba a luchar por su independencia. Había comenzado la edad de oro del cine mudo coreano. Sin embargo, estas flamantes voces debieron luchar contra la censura japonesa, que no toleraba el contenido que se consideraba ofensivo para sus valores nacionalistas. Como consecuencia, muchas películas fueron prohibidas, incluso destruidas. Solo pudieron salvarse los films históricos, los melodramas y las propagandas niponas. Varios directores prefirieron exiliarse a China para trabajar con libertad. La persecución de la censura no detuvo a la industria cinematográfica coreana y en 1935 llegó Cheonjang, la primera producción sonora de aquellas tierras. Al mismo tiempo, Asia vivía tiempos turbulentos. Japón intervino en la Segunda Guerra Mundial, por lo que la industria cinematográfica se volcó a las propagandas y agudizó la censura. En 1942, todo filme en idioma coreano quedó prohibido. 1945 también fue un año clave. Japón se rindió y Corea por fin pudo independizarse. La industria del cine no tardó en transmitir la libertad del pueblo coreano. Así surgió Chaeyomanse de 1946. Era una producción bélica sobre un soldado de la resistencia coreana y su valentía frente al enemigo. De un fuerte patriotismo, Chaeyomanse significó una revancha para el director Choi In-kyu, quien había tenido que hacer propagandas niponas. Para lograr autenticidad, filmó en las calles de Seúl y contó con algunos actores no profesionales, un estilo similar al del neorrealismo italiano. Chaeyomanse fue un éxito y permitió que el cine de Corea no solo se levantara, sino que ganara una fuerza inédita. Los cineastas buscaban perfeccionarse y pronto lograron más películas de mayor calidad. Aunque el cine coreano estaba evolucionando, seguían siendo tiempos difíciles. Desde 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el norte del país había quedado bajo el influjo de la Unión Soviética, mientras que el sur era dominado por los Estados Unidos, dos países occidentales enfrentados en plena
plena Guerra Fría. El intento del norte por ocupar el sur provocó en 1950 la Guerra de Corea, que se extendió durante 3 años. En esa época apenas pudieron estrenarse 16 películas. La Guerra de Corea no solo dejó millones de bajas y familias separadas a la fuerza, el país quedó definitivamente dividido en Corea del Norte y Corea del Sur. Con respecto al cine, el norte insistió con las producciones del corte propagandístico. Por el contrario, el sur pudo desarrollar una cinematografía más rica y diversa. Si bien habían perdido equipos y recursos de los estudios, la ayuda económica estadounidense permitió que pudieran recuperarse rápido. A partir de ahora hablaremos exclusivamente del cine surcoreano. Uno de los directores esenciales de ese periodo fue Han Hyung-mo, que en 1954 dirigió Unyonge-son, acerca de la relación entre una espía norcoreana que se hace pasar por prostituta y un agente surcoreano que finge ser estudiante universitario. La película mezcla drama, romance y espionaje, siendo una de las pioneras en mezclar géneros y tonos en un film coreano. El director también estuvo detrás del film que marcó el principio del renacimiento del cine coreano, Chayu Byung-in, de 1956, un melodrama sobre una ama de casa que busca una vida mejor fuera de las tradiciones orientales. Además de retratar los cambios culturales de la sociedad coreana, Chayu Byung fue un éxito comercial. Desde ese instante, el cine coreano repuntó. El melodrama y la comedia se erigieron como los géneros más populares. La cantidad de estrenos pasó de 15 en 1954 a 111 en 1959, y para mediados de los 60 el número ascendía a 200. Pero sobre todo, fue importante la libertad artística de la que pudieron gozar los cineastas gracias a Syngman Rhee, primer presidente de Corea del Sur y líder nacionalista. Él también había logrado incentivar a la industria por la exhibición de impuestos. Entre las películas claves de aquel periodo está Hanyeo de Kim Ki-young, un drama de suspenso centrado en una familia que se deteriora cuando contratan a una mucama. Además del éxito financiero, Hanyeo trascendió fronteras y fue alabada por la crítica internacional, y hoy es considerada uno de los primeros grandes clásicos del cine coreano. Kim Ki-young continuó haciendo películas personales y décadas después fue reconocido como uno de los grandes autores de Corea. El panorama del cine coreano comenzó a cambiar en 1961. Syngman Rhee fue sucedido por Park Chung-hee, un militar que instauró un gobierno dictatorial. Esto provocó la creación de una ley de cine con restricciones a la industria. La cantidad de estrenos por año bajó a 16. Las compañías debían respetar un sistema de cuotas muy estricto. La censura se volvió implacable. Condenó cualquier indicio de ideas comunistas, pero también los contenidos que no respetaran sus valores morales. Algunos films pudieron sortear la censura, pero otros no. El caso más emblemático fue el de Obaltán, un drama sobre un veterano de guerra que vuelve a la vida civil y trata de recuperar la relación con su familia. El retrato descarnado de la vida de posguerra generó el rechazo de las máximas autoridades. A 2 semanas de haberse estrenado, Obaltán fue sacada de los cines y destruida. Pero una copia había sido llevada al Festival Internacional de Cine de San Francisco. Allí fue alabada por la prensa y con el tiempo sería restaurada y denominada la mejor película coreana de la historia. Pese a la complicada situación de la industria cinematográfica, el público de Corea nunca dejó de acudir a las salas. La producción, aunque acotada, tampoco se detuvo. En 1962, el Ministerio de Cultura e Información patrocinó los Grand Bell Awards para premiar a las películas nacionales. Este evento continuaría realizándose durante décadas, con algunas interrupciones, y ya es considerado el Oscar coreano. Por otra parte, desde 1967 se estableció una cuota de pantalla para regular la exhibición de películas internacionales. Durante los años 70, los controles a la cinematografía coreana alcanzaron su punto más intenso. En 1974 se creó el Archivo de Films de Corea. Un año antes fue fundada la Motion Picture Corporation de Corea, que prometía incentivar y proteger la industria. Sin embargo, se reveló como una herramienta autoritaria que supervisaba los proyectos desde la etapa del guión. Así proliferaron los documentales políticos y los largometrajes afines a la visión de la dictadura. Esto provocó que los espectadores perdieran el interés. La sociedad coreana vivió tiempos más duros a partir de 1979. Park Chung-hee fue asesinado, de manera que asumió el hasta entonces ministro Choi Kyu-ha. Pero 6 días después, la Asunción padeció el golpe de estado del general Chung Do-hwan. Las protestas contra su régimen culminaron en la masacre de Gwangju, que en 1980 dejó centenares de muertos. Pero luego de aquellos episodios, Corea experimentó la apertura a la democracia. La industria cinematográfica se benefició de la reforma de la ley de cine y del declive de la censura. Un resurgimiento que tuvo como principal exponente a Mandala, sobre 2 monjes budistas que buscan el significado de la vida. Dirigido por Im Kwon-taek, el
El film tuvo un amplio recorrido por festivales y logró que el mundo cinéfilo le prestara nuevamente la atención al cine coreano. En los años 80, la cinematografía coreana vivió alegrías y pesares. Por un lado, los cineastas gozaban de la libertad para filmar las historias que querían. Hubo tanto cine industrial como propuestas independientes. Las cuestiones políticas y sociales recuperaron su lugar como temáticas recurrentes. Al mismo tiempo, aumentaban las incursiones en festivales. Por su papel en The Surrogate Woman, Kang Soo-yeon, una de las estrellas nacionales, ganó la Copa Volpi a Mejor Actriz en el Festival de Venecia, un logro mayúsculo para una actriz asiática en un certamen de ese calibre. Por otra parte, la anulación de las restricciones a las producciones extranjeras provocó que las salas fueran invadidas por películas de Hollywood. La industria local contó con menos salas y fue perdiendo cada vez más público. Pero el repunte definitivo de la industria cinematográfica comenzó en los 90, con la democracia ya establecida. Las propuestas más independientes y personales convivieron con películas de género, como el taquillero thriller de acción Shiri. En paralelo, un grupo de autores fue emergiendo para terminar de poner en el mapa al cine coreano, entre ellos Park Kwang-soo. En 1988 presentó su ópera prima, Chilsu-wa Mansu, y alcanzó la gloria con películas como A Single Spark, sobre un trabajador que se inmola en protesta por las condiciones laborales. Fue el primer director coreano en fundar su propia productora. El guionista habitual de Park Kwang-soo era Lee Chang-dong, que comenzó a dirigir sus propias películas. Con el drama Oasis obtuvo el premio al mejor director en Venecia. Además de hacer cine, Lee fue ministro de Cultura. Por su parte, Hong Sang-soo debutó con The Day a Pig Fell into the Well y le siguió una serie de films como Ja Ja Ja, que ganó el premio a la mejor película en la sección de Un Certain Regard en el Festival de Cannes. Por sus comedias personales, llegó a ser considerado el Woody Allen de Seúl. No menos importante fue Kim Ki-duk. Luego de dedicarse a la pintura y la escultura, realizó films tan intimistas como desafiantes. Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera y Hierro 3 son dos muestras de sus cualidades. La muerte de Kim en 2020 no detiene el alcance de su obra. En tanto, Sang-soo llamó la atención con The Housemaid y The Taste of Money, por la que aspiró a la Palma de Oro en Cannes. Uno de los más extremos es Park Chan-wook, que sorprendió con su vibrante trilogía de la venganza, Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy y Sympathy for Lady Vengeance. La más famosa fue Oldboy, que tuvo una gran repercusión alrededor del globo y dio pie a una remake dirigida por Spike Lee. Pero el que tendría más alcance que todos fue Bong Joon-ho. Nacido en 1969, desarrolló una filmografía centrada en cuestiones familiares y situaciones límites, sin temor a combinar géneros y tonos. El thriller Memories of Murder y la multitaquillera The Host lo llevaron al Monte Olimpo de los grandes directores, un estatus que le permitió dirigir producciones occidentales como Snowpiercer y Okja. En el siglo XXI, la industria del cine coreano siguió triunfando con películas de género, especialmente de terror. A Tale of Two Sisters e Into the Mirror formaron parte del fenómeno de terror asiático del 2000, y como varios de esos films, tuvo remakes hollywoodenses. Un caso similar ocurrió años después con la exitosa epopeya de zombies Train to Busan. En los últimos años, el cine coreano alcanzó la masividad y la aceptación mundial. En 2019, a 100 años del estreno de Yurijok Kutu, se produjeron 642 películas y la recaudación fue de $1.398 millones. Directores de la talla de Quentin Tarantino se declaran fanáticos de esa cinematografía y la usan como referencia. La consagración definitiva del cine coreano llegó gracias a Bong Joon-ho y su película más famosa, Parasite. Las andanzas de una familia pobre que se infiltra en una casa de una familia rica rompió récords inimaginados. Primero ganó la Palma de Oro en Cannes, premio que nunca había conseguido ningún largometraje de Corea. Luego se destacó en la temporada de premiaciones y consiguió 6 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Para sorpresa de todos, Parasite ganó esas estatuillas y las de película internacional y guión original. Por primera vez, un film de habla no inglesa se llevó el premio principal, demostrando que el cine atraviesa todas las barreras. El cine coreano tiene una historia tan turbulenta como Corea misma, pero superó cada obstáculo. El mix de tradición y modernidad, de lo comercial y lo artístico, la transformaron en una de las cinematografías más atractivas, originales, frescas y audaces. Y eso fue todo por hoy, amigos. Si les gustan estos videos, sigan Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.